Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Todos bienvenidos, los que están presentes y también los que a través del programa más tarde estarán viendo y tal vez esta señal sea compartida en diferentes lugares. Una bendición siempre, hermanos, estudiar la palabra del Señor. Y ahora pues nos toca el capítulo 3 del libro de Daniel. Y el título es Dios cuida a los suyos en la prueba. Y bueno, hay mucho de lo que se puede hablar en cuanto a esto, mucho de lo que podemos decir. Y es una bendición, hermanos. Siempre en la palabra de Dios encontramos, mire, yo algo que he notado yo a través de este libro, aún la sección pasada, los estudios pasados que estuvimos viendo en el libro de los Hechos, es que es a través de toda la Biblia que nosotros podemos comprender y ver la soberanía de Dios. Dios está sobre todo independientemente de lo que aquí suceda en la tierra con nosotros esté pasando. Él está sobre todo. Y Daniel en el capítulo 12, en el capítulo pasado que se estuvo estudiando, pudimos ver que alaba a Dios, bendice a Dios, porque Él es el que da la sabiduría a los sabios, la ciencia a los entendidos. Conoce lo que está en tinieblas, porque con Él mora la luz. Entonces, esa es una adoración, hermanos, de un nivel alto, agradeciendo a Dios por lo que Él es y reconociendo su soberanía que está por encima de los reinos de este mundo, de los reyes de esta tierra, de los gobernadores, de los emperadores, de los dictadores, podríamos decir. Entonces, y en esta ocasión también vamos a ver eso, que Dios está aún, hermanos, es que es maravilloso. ¿Hay algo que pueda ser imposible para Dios? ¿Puede haber algo imposible para Dios? Jesús, cuando estuvo en esta tierra, le dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos, ¿verdad? Entonces, esa potestad, hermanos, va sobre todo lo que nosotros vemos y lo que no podemos ver. Y ese Jesús que dijo eso ha estado desde el principio, ha estado desde antes de que nosotros fuésemos creados aún, desde antes que pudiéramos comprender y que nuestro entendimiento pudiera lograr por lo menos de una forma así, como un panorama, comprender quién es Dios, quién es Él. Por eso el salmista habla siempre y dice: venid, celebremos alegremente a Jehová y cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. En los siguientes versículos dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Porque el salmista en esos versículos está comprendiendo quién es Dios en realidad. Y espero que usted y yo tengamos esa conocimiento, si tal vez no es amplio, pero siquiera eso, que sepamos que Dios está sobre todo y gobierna en todo también. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, la palabra. Los que tienen el guía, ahí vamos a ir a la clase número 3. Los que no tienen el guía, vamos a leer desde el versículo 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y luego nos vamos a brincar hasta el 24 y el 25. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para la ira de
16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que respondamos sobre este asunto. El 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. El 20. Y mandó a los hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Usted es el 24. Vamos a leer todos el 25. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Esa es la lectura. Gloria a Dios. El cuarto es semejante al hijo de los dioses. O sea, qué rey ¿verdad? Me pregunto yo, ¿cuánto tiempo habrá pasado desde el capítulo 2 al capítulo 3? Algunos dicen una cosa, otros otra. Algunos se basan en lo que dice las escrituras que se usaron, la Septuaginta, que fue la que tenían antes del tiempo de Jesús. Y dicen que ahí está específico que es en el año 18 de su reinado, Nabucodonosor. Entonces no debe haber pasado mucho tiempo, probablemente unos cuantos años, de cuando Dios le mostró la visión a él. Vea esto, hermanos, que cada vez que entre más le damos vuelta y analizamos, podemos ver cómo Dios es. Mostrarle a un impío, a un dictador, le podemos poner todos los nombres que querramos, dictador, a un fascista, a alguien como Nabucodonosor, mostrarle lo que en los postreros días iba a venir, cómo se iba iba a ir desarrollando los tiempos, cómo se iba a ir moviendo. Y él se recuerda que él, ¿quién era en ese sueño y esa interpretación que le dio Daniel? Él era la cabeza de oro, ¿verdad? Era la cabeza de oro. Y después de él ya venían degradados los metales. Ya no era lo mismo, ya no era la misma gloria, ya no era lo mismo atractivo. Él era esa cabeza y Dios se la mostró. Y en este caso, cuando Dios a través de Daniel le da la interpretación, este hombre del diente al labio podría decir: yo da honra y gloria a Dios, alaba a Dios, ¿verdad? Y en este caso ya lo encontramos haciendo quizás o se había olvidado completamente de este sueño, o en base a este sueño él levantó esa estatua en base a este sueño y la hizo de oro. Así es que bien interesante, ¿verdad? Veamos los objetivos, hermanos. Primero, yo creo que los tienen ustedes ahí, ¿verdad? Comprender que ser cristiano no significa estar exentos de las pruebas. Independientemente seamos fieles a Dios, le sirvamos de todo corazón, las pruebas van a llegar. Es que las pruebas son necesarias para el cristiano. Las pruebas parece que por eso se llaman pruebas.
Ahora, son diferentes a las tentaciones. Tentación es una cosa y prueba es otra, pero son necesarias para el cristiano. Esa que se habla de esos momentos difíciles que llegan, donde muchas veces es completamente la mano de Dios que nos está haciendo pasar por el crisol, o estamos siendo acrisolados, estamos siendo puestos a prueba. Ahora, pueden llegar momentos, hermanos, en que estamos en una situación, pero es porque nosotros no tomamos buenas decisiones, ¿sí? Y eso también vale la pena que nos vayamos a analizar en el momento de las circunstancias, que podamos creer que Dios nos está pasando por una prueba y es lo contrario, nosotros tuvimos una mala decisión y estamos metidos en un problema. Que en medio de eso Dios se puede glorificar para mostrarnos su misericordia, su amor, su providencia, eso sí, pero no deja, hermanos, de ser una mala decisión que hayamos tomado. Muy bien, entonces las pruebas van a llegar independientemente le sirvamos a Dios. ¿O no? ¿Usted no se recuerda lo que le llegó a Job? Esa fue una prueba. Hoy es la más dura que yo puedo encontrar quizás en la Biblia. Yo no sé si alguien tiene otro, pueda que usted tenga otra opinión. Al estudiar la palabra podemos ver tantas situaciones con los siervos de Dios. Pero lo que le llegó a Job, estimados hermanos, primero, digamos, todo lo que tenía material. Todo lo que tenía material fue arrasado quizás en menos de unas cuantas horas. No terminaba de hablar uno de los siervos que apenas, a duras penas, había escapado para dar la noticia cuando aparecía el otro y venía agitado también. Escapé yo, yo logré escapar. Ahora, esas son pruebas. No con eso suficiente. Después, también los hijos. Mire, hermanos, eso ya es otra cosa. Y ese es otro nivel, como que va escalando, ¿verdad? Y por último, una sarna. El hermano Urias nos explicaba cuando a él le tocó dar esa clase. Úlceras, me parece que dijo usted, ¿verdad, hermano Urias? Úlceras en la piel. A causa de, ¿qué sabemos qué? Pero imagínese usted, hermanos. Entonces, esas son pruebas, ¿verdad? Para que Dios nos ayude a darle la gloria a Dios en ese momento también, a reconocerlo a Él, que Él siempre sigue sentado en su trono de gloria, donde debe de ser alabado, tanto por los que están allá, que le adoran sin parar en todo tiempo, como son los serafines, que alrededor del trono alaban y glorifican sin cesar, santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Y como nosotros aquí en la tierra comprender que si estamos en esa condición, allí podemos alabar también a Dios. Ahora, es bien fácil decirlo esto teóricamente, ¿verdad? Es fácil. Ahora, pasar por un proceso de esos y acordarse de todo lo que yo he dicho, de todo lo que he predicado y alabar a Dios, eso es otra cosa. Pero ahí es donde nos elevamos espiritualmente a otro nivel. Ahí es donde nos elevamos a otro nivel. Y eso lo hace Dios para que usted y yo podamos crecer en medio de la adversidad, crecer espiritualmente. ¿Qué es lo que dijo Job al final? Mire, me agarré ya bastante de este ejemplo. ¿Qué es lo que dijo? De oídas, pero ahora logró conocer, logró comprender, logró darse cuenta quién es Él. Gloria a Dios. Ese es otro de los objetivos de ver en esta clase. Estar convencidos que aunque el enemigo luche por destruirlo, Dios estará siempre a su lado para dar la victoria. Estar convencido de que aunque el enemigo luche por destruirlo, Dios estará siempre a su lado y le dará la victoria. Eso es importante. Dios cuida de los suyos. Y no
así desde ya de entrada lo podemos comprender de que no nos libra del horno de fuego. Es decir, no nos libra de la prueba, pero nos da fuerza para pasar la prueba. Y en este caso habían jóvenes que estaban pero con una convicción inquebrantable, con una fe inquebrantable en quién habían creído. Mire que ellos se cree que eran eunucos, es decir, los habían castrado a ellos. Sí es la palabra, ¿verdad? Castrado. Los habían hecho eunucos. Les habían cambiado el nombre. La vez pasada vimos al hermano Abner que nos decía, les cambiaron la identidad. Pero hay algo que no pudieron cambiar en ellos. Y es su convicción y su fe de que hay un solo Dios. Y creador del cielo y la tierra, y que controla todo. Y que en medio de esa situación ellos estaban pero certeros. Sepas, oh Dios, que del horno de fuego y de tu mano, Él nos librará. Y si así no fuese, yo estoy seguro que Él vive, que Él es el único, y ante tus dioses, ante tus ídolos, yo no me voy a postrar, yo no me voy a doblegar. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y Dios, por eso es importante que en este tiempo nosotros nos mantengamos en esa constancia de oración, de búsqueda, mire, a través de la oración, hermanos, es que usted y yo vamos a recibir fuerzas espirituales. A través de la lectura de la Biblia, a través del estudio, vamos a conocer a Dios y vamos a comprender. Y eso en el momento de la prueba, usted y yo vamos a acordarnos quién es Dios. Y nos va a dar fuerza y valentía. ¿O usted cree que aquellos cristianos que fueron tirados a los leones, a que se los comieran cuando hacían, los primeros cristianos, hablo de la iglesia primitiva o del año 70 en adelante, que fueron las persecuciones más terribles, tenían una convicción y a base de la oración y de oír la palabra de Dios, ellos tenían una fe certera y morían, estimados hermanos, con su fe en alto. Creían en lo que habían escuchado, creían en las palabras que decían los que predicaban en ese momento, los predicadores. Servir al Señor con todo fervor, en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia. Servir al Señor en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia. Gloria a Dios. El pensamiento central que tenemos, estimados, ya lo leyó usted ahí de seguro. En medio de las pruebas, Dios estará siempre con los suyos para defenderlos. En medio de las pruebas, Dios estará con los suyos para defenderlos. La vez pasada, cuando el último domingo que prediqué, no hace mucho, no recuerdo cuál fue, pero les hablaba bastante de lo que había hablado Jeremías. Y vea que cuando fue preso y lo pusieron en la cárcel, ahí en la cárcel del palacio, ahí Dios le hablaba. Ahí Dios estaba con él. Y cuando yo leía eso decía, es que idéntico a José, porque aún en la cárcel el escritor de Génesis se toma el tiempo y dice, y Jehová estaba con él, cuando hablaba de José. Y a Jeremías, el profeta, que estaba siendo perseguido a causa de decirles que venía mal sobre ellos, que venía Nabucodonosor, que iba el lugar santo para ellos, el templo, iba a ser consumido a fuego, que iban a estar cautivos 70 años en Babilonia. Eso les chocaba a ellos y no querían escucharlo. Entonces el rey, y como le dio una palabra directa al rey también, porque se fue directo al rey, y a ti te van a sacar hasta los ojos. Y el rey eso le enojó, lo puso preso. Pero ahí estaba Dios, ahí estaba con él. Entonces,
En el pensamiento central tenemos eso. En medio de las pruebas, Dios estará siempre con los suyos para defenderlos. De eso no tengamos ninguna duda, estimados hermanos. Pero ahí hay que razonar ampliamente, porque varios hermanos dicen, no, feliz de la vida, todo Dios está reunido. Y sabes una cosa, tú mismo estabas diciendo, con los 3 hebreos, Dios estuvo y entró al horno del fuego. Pero con los primeros cristianos tiraron, los leones nos comieron, los perones nos hirvieron y todo. Entonces, el cristiano debe tener una condición firme. Así como dijeron, bueno, si Dios nos defiende, ok, y si no, pues, pero no te amamos. Los primeros cristianos tuvieron una convicción, aunque ellos no fueron, ¿cómo se llama? Librados. De los leones, de todas las cosas que vivieron, pero ellos llegaron a fe genuina de que a pesar de las circunstancias adversas, ellos estaban seguros que al morir Dios los esperaba. Y así debe ser, porque yo puedo enfermar, me da un cáncer, y como se llama ahí, no, por ejemplo, un cristiano, yo tengo que ser sano de cáncer. Esta vez la voluntad de Dios no es eso, que me voy a morir de eso. Entonces, Dios puede sanar el cáncer, pero mira, ok, te vas con esta enfermedad. Entonces, hay que poner bien claras las cosas, que Dios, sí, Dios va a estar contigo para ayudarte a que no te quebrante la fe, o sea, que no tengas a fe firme, pero no es que no significa que viene una bomba, ahora no vamos a ir, si te cae el avión no nos vamos a estrellar. Es lógico. Eso, bueno, es un punto importante, ¿verdad? Que yo tal vez no había ampliado en eso, pero es cierto, esa es la realidad de las cosas. Y el ejemplo perfecto es ese. Los primeros cristianos, Dios no los libró de la muerte. Yo digo que sí los libró. De la muerte. Porque de la muerte no los libró. Pero la fe fue inquebrantable. Ahí estaba aseguran que algunos escritores aseguran que cuando iban a echar a un perol de aceite hirviendo, iban cantando a la ¿Sí? Imagínense, es el caso de Policarpio. ¿Sí? Ese se cree que fue el caso de Policarpio. Y lo mismo con Juan. Juan, el apóstol, se cree que sobrevivió al horno al perol de aceite, por decirlo así. Y al sobrevivir, lo expatriaron y lo pusieron al exilio en la isla de Patmos. Ahora, imagínense, en ese momento, para el Imperio Romano, para el César, el que estuviera en tiempo en ese momento, me deshago de este bien fácil, sin saber que Dios haya tenido algo más lindo para él. Y no solo para él, sino para que a nosotros se nos quedara la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan para manifestar a su siervo las cosas que deben de acontecer pronto, y las declaró por medio de su ángel. Que, mire, esto es maravilloso, hermanos, y nosotros podemos ver ahí el capítulo 1 es una introducción bien desglosada de lo que está sucediendo, de lo que ha sido, de lo que lo que está sucediendo y lo que viene. Entonces, el enemigo nunca va a echar a perder los planes de Dios. Y en el caso de Juan, nosotros tenemos lo que llamamos el Apocalipsis, las revelaciones, lo que Dios le dio. Entonces es maravilloso. Ese texto me gustaría que lo leamos. No sé si ya se lo saben, se lo han aprendido. A mí me gustaría que no lo aprendiéramos, hagamos el esfuerzo de aprendernos. Es que ese texto es maravilloso. He aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Quién dijo eso? Nabucodonosor. Bueno, básicamente ya les di la clase. Ahora vamos a ver, ya ese es todo en lo que encierra la clase, estimados hermanos. Los puntos, los guiones, las divisiones, como nosotros podríamos decir. Ahí está. Ahora vamos. En cuanto a la introducción, no había pasado mucho tiempo, hermanos. No había pasado mucho tiempo. El corazón del rey no mostró ningún cambio después de la interpretación que Daniel le dio de su sueño. El rey hizo una estatua gigante a los que todos debían adorar. Imagínense después de haber recibido esa interpretación.
Y algunos creen que en base a esta interpretación se hizo esta estatua. A él sabe que en ese entonces ellos querían ser adorados como dioses. Ellos eran adorados como dioses. Y él, o sea, teniendo el poder, teniendo la autoridad, usó todo su poder, toda su influencia para llegar a hacer esto. ¿Qué es lo que simboliza esta estatua, hermanos? ¿O qué es lo que podríamos decir? Esos son los dioses paganos. Es la idolatría que hay en el mundo. En este mundo hay una idolatría, hermanos, que por cierto salió todas estas ramas de ¿cómo se llama?, de sectas y de, podríamos decir, religiones que han salido, han venido de Babilonia. Y por eso en Apocalipsis habla tanto de Babilonia. Y aparta como 3 capítulos hablando de la caída, de lo que ha hecho Babilonia y de lo que le va a acontecer a Babilonia. Porque Babilonia va a ser, diríamos, exhibida públicamente de lo que es. De todo eso que dicen, de lo que hemos escuchado, de lo que está enterrado allá en el Vaticano y debajo y todo eso, un día, ¿cómo Dios lo va a hacer? No sé, pero todo eso va a salir a la luz. Y todas esas atrocidades y aberraciones que allí se llevan a cabo, ¿cómo se llaman cuando hacían las persecuciones de la Inquisición, y que todos esos documentos que están guardados ahí, eso va a salir un día a la luz. Y los moradores de la tierra van a ver quién era Babilonia, van a ver quién era, se van a dar cuenta en verdad. Por eso usted y yo debemos de orar por todos aquellos que aún viven en idolatría, porque esta imagen representa la idolatría del mundo. Y este rey, en este caso, usando todo su imperio, y vea que toda su fuerza, por decir así, toda su autoridad para hacer que alguien adore a esta imagen. ¿Le parece algo familiar con el capítulo 13 y 14 de Apocalipsis? Cuando aparece ya la imagen y que se le dio vida y empezó a hablar. Bueno, imagínense, Nabucodonosor es un prototipo o un tipo del anticristo, obligando a todos, porque él de todo, ¿a quiénes mandó a llamar? A todos, especialmente a los cabecillas, a los gobernantes, a los tesoreros, a los dirigentes de cada provincia de su reino, que me parece que, si no estoy mal informado, ahora no está dando para que me ayude ahí, pero parece que eran 120 provincias todavía, ¿verdad? 120 provincias. Todo es el imperio más grande que ha existido, Babilonia. Bueno, excepto Roma, que también vino a ser grandísimo, ¿verdad? Pero a todos ellos los mandó a traer junto con todas las personas en un espacio donde tenían que venir y postrarse ante esa imagen. Es exactamente lo que va a hacer el anticristo, hermanos. Exactamente, muy bien. Dos motivaciones tuvo Nabucodonosor al hacer esto: demostrar la soberbia y vanagloria. El hombre es soberbio y es vanaglorioso. Quiere mostrar lo que él es, quiere mostrar su orgullo, quiere ver que la gente lo reconozca por lo que él es, en otras palabras, ¿verdad? Yo soy aquí, yo soy allá, y Dios bendiga a los que nosotros quizás en el mundo éramos orgullosos, pero ahora debemos de dejar ese orgullo. Éramos vanagloriosos, pero todo eso tiene que quedar atrás. Todo eso, nos jactábamos quizás de lo que de alguna forma Dios nos había concedido, Dios en su bondad nos permitió alcanzar. El anhelo de ser adorado como Dios. Él era deseoso de ser adorado como Dios. Todos la adoraban, menos 3 hombres hebreos que decidieron no contaminar no solo su cuerpo, pero tampoco su corazón, y pusieron su fe en Dios. ¿Se recuerda, los que vinieron los jueves y algunos que han predicado de este capítulo dicen, era bien fácil contaminarse?
para no meterme en problemas con el rey, yo me voy a hincar, en otras palabras. Pero mi corazón siempre está para Dios, ¿verdad? Siempre mi corazón está para Dios y mi mente está para Él, pero yo me voy a hincar para no meterme en problemas, porque saben, ellos eran uno de los gobernantes, ahí ellos estaban involucrados en los asuntos del rey, es decir, que estaban en la corte real, porque ahí no aparece Daniel, pero recordemos que Daniel viene a ser el segundo de Nabucodonosor básicamente, después de la interpretación, y Daniel fue el que abogó para que sus 3 hermanos, el rey, los pusiera en los asuntos del rey, como dice ahí. Entonces, y ellos fueron así. Gloria a Dios. Les quiero leer algo acá. Todo lo que Nabucodonosor usó, influyó en la influencia de los valores materiales. O sea, al ver una estatua de oro, se imagina, hermano, si el oro es un material codiciado, es algo que es caro, imagínense. Una cadena un anillo de 24 quilates o una cadena de 24 quilates. ¿Quién no admira eso, verdad? ¿Quién de alguien así? Entonces él usó eso, todo lo que tenía. La influencia de los valores materiales era gigante y era un gigante de oro. Imagínense, la gente se impresionaba cuando ve la opulencia y la exhibición de grandes cosas materiales. Y esto sigue, porque, a ver, de los que vivimos ahí en Nueva York, yo no sé si todos tuvieron esa oportunidad de ir a las Torres Gemelas cuando todavía estaban. Pero hablando de la realidad, no quedaba uno admirado, o al verlas de lejos. Mira, hermano, yo subí allá al último piso donde le dan lo dejan estar a uno. Los carros así se ven, como que son de esos con el que anda jugando uno cuando son niños. Altísimo, así, sin exagerarle, yo no lo estoy exagerando. Me parece que era más de una milla para arriba, rascacielos, como se dice. O sea, uno queda admirado, la verdad, cómo se llega a hacer todo eso, cómo se llega a construir esas grandes cosas. En este caso, Nabucodonosor hizo un Dios para que lo adoraran. Y él se está presentando ahí como Dios también, porque él es el que tiene poder, él es el que tiene la autoridad. ¿No fue esto lo que les dijo a los hebreos? ¿Y qué Dios? ¿Qué Dios qué? Será que los pueda librar de mi mano, imagínense. La influencia del liderazgo, él tenía toda la autoridad y todo lo que tenía bajo su dominio, pues imagínense, era el rey, era el gobernante, era el emperador, podríamos decirlo así, de todo ese imperio que él conquistó. Ya dijimos, aproximadamente 120. Así es el hombre. Es arrogante, hermanos. El hombre es arrogante, es vanaglorioso, si lo podríamos decir así. Mire, a este hombre le pasó tantas cosas. Le dieron la interpretación. Aquí vio que era el Dios más grande que existía. Y ya va a ver el capítulo 4 qué es lo que pasa. El capítulo 4 también. O sea, así es el hombre y así somos. Y por eso démosle gracias a Dios, porque Él nos ha alcanzado, hermanos. Él nos ha alcanzado a nosotros y ya no vivimos esa vida vanagloriosa, que está enfocada en uno mismo. En este caso nos queda seguir lo que Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La influencia de la música, un elemento que maneja los sentimientos. Cuidado ahí con la música, ¿verdad? Y tanto evangélica como cristiana, hermanos, porque ahora esto está bien, es una sola mezcla la que hacen. Solo cambian ahora algunas cuantas letras y en algunas aparece Dios y dice Señor,
Y ya todo, para muchos, para todos, eso es alabanza. Ojo, eso no quiere decir que sea alabanza. Eso no quiere decir que sea. Por eso, hermanos, cuando tenga esa oportunidad de pasar a cantar individual o de tomar el tiempo, sepa lo que va a cantar. Y hágalo, por supuesto. Yo creo que todos los que pasan lo hacen con agradecimiento, con gozo, con gratitud, reconociendo a Dios, ¿verdad? Eso yo lo creo así. Pero no es cualquier cosa con la que puede pasar uno. Entonces, la música está influenciada. Fíjense que hace poco estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Marcos Vidal, creo que se llama, ¿verdad? No, Marcos Vidal, un español. Él dijo que la música está contaminada. Un hombre de ese calibre, que para mí yo lo siento bastante, yo diría, no es conservador, así lo diría yo. Pero, y que diga que la música no está siendo pura, no está enfocándose en adorar a Dios, sino más bien hacer sentir bien al que la canta, que los sentimientos se puedan mejorar, pero en sí no está haciendo una adoración a Dios. Él lo dijo en una entrevista y digo yo, wow, que este hombre esté diciendo esto, hay mucho que pensar, que analizar. La música, dice, ahora está enfocada en nosotros y no en Dios, no en nuestro Señor, no en nuestro Salvador. Entonces, y por cierto, él canta bonito, no es que a mí, pero ya es una música bien contemporánea, si lo podemos decir así, que tal vez obviamente no es eso que se escucha ahí, que andan reggaetón cristiano y toda esa cosa, ¿verdad? Que tal cosa por supuesto que no existe. La influencia de la amenaza, la sentencia si no adoraban serían quemados en el horno de fuego. Todas estas cosas son 4 cosas las que Nabucodonosor usó. Su influencia, la influencia de los valores, la influencia de su liderazgo, la influencia de la música y también la amenaza. 4 cosas. Y ante estas 4 cosas, el cristiano de hoy debemos de estar preparados también. Debemos de estar alerta. Debemos de estar alerta porque esto, estimados hermanos, no es así. Ante las tácticas de Nabucodonosor, todos los representantes mundiales del imperio de Babilonia adoraron la imagen del egoísta y vanidoso rey. La única excepción de todo aquel espectáculo internacional fue la firme determinación de Ananías, Misael y Azarías. Estos 3 varones dijeron no. Nos han querido cambiar el nombre, nos han querido cambiar de cultura, nos han querido cambiar todo completamente, nos han castrado, pero ¿saben qué no han cambiado de nosotros? Es nuestra fe en Dios, en el Dios que nuestros padres adoraron, el Dios que trajo a nuestra nación de allá de Egipto y la pasó por 40 años en el desierto y nunca le faltó nada, que nunca le faltó ni comida, ni zapatos, ni ropa, y siempre estaban protegidos tanto del sol como del frío. Entonces nosotros no vamos a adorar a esos dioses. La fe la vamos a tener siempre en este Dios. Estos desobedecieron la orden del rey sin importarle las circunstancias ni las amenazas. Como consecuencia fueron acusados ante el rey. Mire, hermanos, ¿quiénes fueron los que los acusaron? Ahí dice uno de los caldeos. ¿A quiénes se les llamaba caldeos? No quiere decir toda la etnia, sino a los que ejercían ¿cómo le llaman? La adivinación, o tal vez a los sabios. Y recordemos que no había sido mucho tiempo atrás, ellos habían sido salvados de la muerte a causa de que Dios, a través de Daniel, da la interpretación, da el sueño y la interpretación al rey. Pero a estos bandidos no les importó eso. Ellos no estaban en eso. Ellos estaban celosos. Que el mundo así es, hermanos. En el mundo hay celos, hay egoísmo. Hay tantas cosas que hay, ¿verdad? Queriendo siempre que otros estén abajo de uno, en otras palabras. Siempre sentirse superior. Estos se sentían humillados. Estos son extranjeros. Vienen de otros lugares. Alaban a otro Dios, adoran a otro Dios. No tienen
no tienen respeto por nuestra cultura, y el rey los tiene allí, los tiene engrandecidos y están sobre nosotros. Ellos se sentían minimizados, pero vienen y los tratan, vienen y aquí viene la parte donde los acusan. Tratan de intimidar. Vamos a ver esto. Al recibir el chisme de los quejosos, el rey desató su ira. Los 3 jóvenes hebreos habían sido plenamente identificados como los únicos desobedientes a las órdenes de Nabucodonosor. En el acto fueron llamados a su presencia y el rey mismo, con tono amenazante, les advirtió que si no adoraban a los dioses caldeos y a las imágenes ante la cual se postraba toda aquella multitud, en la misma hora serían echados en medio del horno ardiendo. Para completar su intimidación, en tono sarcástico y blasfemo les dijo: ¿y qué Dios será que os libre de mis manos? Tal como lo había hecho con todos los sabios de Babilonia cuando no le podían adivinar el sueño, en un decreto había sido dado para incinerar a cualquiera que no adorara a su Dios y a su estatua de oro. Mira, hermanos, el diablo siempre nos va a querer intimidar, siempre va a usar sus tácticas para intimidarnos. Ha sido una de las tácticas de Satanás por medio de sus agentes. Así lo hicieron los líderes religiosos con Jesús, los romanos contra la iglesia de los primeros siglos de nuestra era. En la Inquisición católica, después de la Reforma, y el comunismo ateo y materialista de los últimos tiempos. O sea, eso es lo que han hecho. De ahí la urgencia de que todos los creyentes en Cristo nos fortalezcamos en la palabra de Dios y estemos dispuestos a desafiar al diablo frente a todos. La única razón por la que no hay persecución y ataques contra la iglesia hoy es que los creyentes se están acomodando muy fácilmente a las exigencias del mundo. Esto va directo, como decimos, ¿verdad?, a nosotros. Esta es la situación. ¿Por qué todavía no hay persecución? Porque la iglesia se ha acomodado. Porque usted y yo somos la iglesia. Y estamos acomodaditos. Si aquí estuvieran sucediendo milagros, si estuvieran sucediendo como lo que sucedió allá en Jerusalén, hubiera persecución. Y en medio de esta paz y tranquilidad, hombre, deberíamos de llenarnos para ir y predicar las buenas nuevas de salvación. Deberíamos de aprovechar de ir y hacer discípulos. Estos comentaristas no son apostólicos, pero están pegando en el blanco. Esta es la realidad. Ayer se nos predicaba de una palabra muy interesante, lo que dijo Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Y qué pasa si la luz se va opacando? ¿Qué pasa si la luz se va extinguiendo? Nosotros, los que debemos de brillar, dejamos de brillar. ¿Qué nos volvemos, hermanos? ¿O en dónde estamos? Entonces, es para analizar, y esto es para todos. Esto es para mí, es para usted. Y es personal el análisis que usted se debe hacer como yo me lo debo hacer. Que yo le he fallado a Dios. Claro. Que yo debo de buscar a Dios. Claro que sí. Que yo debo vivir al nivel que Dios exige que vivamos, los que somos llamados para ser una nación santa, un pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese análisis lo tengo que hacer yo. ¿Por qué me conocen en el trabajo? ¿Por qué me conocen en el vecindario? ¿Cuál es el testimonio que yo estoy dando? Estoy predicando con mi testimonio. Estoy predicando, me distingo entre los impíos, entre los demás como cristianos, o no hay ninguna diferencia.
Es serio, es un análisis que los tenemos que hacer. Yo me tengo que hacer este análisis, pero tengo que decírselo a ustedes que humildemente estoy al frente para traer esta enseñanza, donde podemos reflexionar, donde podemos ser Es claro que si estamos de acuerdo con lo que en el mundo se hace y nos hacemos a su lado o permanecemos en el anonimato, nadie nos acusará de desacato. ¿Está viendo? Un comentarista pentecostal está diciendo esto. Si, hermanos, usted y yo debemos de amar a Dios y desechar las obras de las tinieblas. En Santiago escribe y dice que el que ama al mundo, dice, Santiago dice que, no, la frase se me ha ido ahorita, pero cuando él está hablando, habla de que el que se hace amigo del mundo, 4:4 parece que es verdad, Santiago 4:4, oh almas adultas, o no sabéis, o ignoráis, o no estás al tanto, o no se han puesto a pensar, que la amistad, óigame bien hermanos, esa amistad que se ve tan así bien leve, que no pasa nada, que es solo esto, es solo aquello. Mire, y hay veces ya entrar en cosas bien específicas, ya no es fácil, porque como dice aquí nos estamos acomodando mucho a que el mundo se ha metido en la iglesia. Lo que le sucedió, yo ya lo he dicho, lo que le sucedió a la iglesia americana. ¿Usted cree que la iglesia americana era así? Era fervorosa, hermanos. No nació así la iglesia americana. De hecho, Dios los usó tanto que de aquí es donde salieron una cantidad de misioneros que llevaron el evangelio a diferentes lugares, incluyendo nuestro territorio. Pero hablando la realidad, muchas veces se notan que son cristianos. Entonces, hermanos, usted y yo estamos viviendo el último tiempo, de eso debemos de estar seguros. Y debemos de ser seguros. Bueno, es solo una reflexión. Se sienten desafiados ante una fe firme. A esta gente no le gustó de que había unos que estaban firmes en que esto no lo iban a hacer. Y de ahí pasan, hermanos, a decirle al rey. No podemos dudar que en sus corazones estaba la palabra de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Había en ellos una absoluta confianza en el poder de Dios, pero también sabían que podía ser que tendrían sus vidas en sacrificio, tendrían que dar sus vidas en sacrificio. Sea que vivieran o que murieran, le pertenecían a Dios. Lo que estaba diciendo el hermano Urias al principio, y esta es la parte donde íbamos a llegar. Pablo lo dijo, para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Entonces, esa es la convicción que debemos de tener usted y yo. Si vamos a vivir, si el Señor nos deja vivir, pues vivamos para Cristo. Y si vamos a morir, y sea por la causa de Él, gloria a Dios. Gloria a Dios. No, yo hace como unos 2 años vi un video de una universidad de Kenia que llegaron con un programa y hicieron una fila en lugar. Y entonces todo el que se era musulmán, pero era cristiano. Lo asesinaron. Y el penúltimo, ya viendo que habían caído con y cuando le dije que era cristiano, sí soy cristiano, no se salvó, o sea, lo mataron, pero
confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y él había visto las tienderadas que estaban, porque tenían cristianos, yo hubiera dicho, no, pues estoy aquí, me queda musulmán por lo menos media hora y me salgo. Sí, hermanos, en esos lugares del África y parte de Asia, parte del sur de Asia, hay persecución contra los cristianos. En la India hay persecución. Allí les están quemando las casas a los cristianos. En algunos lugares, aldeas de la India, ahí queman las iglesias con los filigreses adentro, los evangélicos. Imagínense, usted y yo la pasamos bien. Dicen que vino hace mucho a un seminario, vino un seminarista de acá de Estados Unidos fue a dar una conferencia a un país de Asia y quedaron asombrados del conocimiento bíblico que tenía este hombre. Y al parecer era conservador. Y dijeron ellos que ellos querían ser, a donde estuvo él dando la conferencia, dijo que querían ser como la iglesia americana, que tenía el conocimiento. Y dicen que este conferencista dijo, o seminarista, lloró y dicen que dijo, no, yo no quiero que sean como nosotros. Todo lo contrario, la iglesia americana tiene que ser como ustedes. Esa gente pasaba persecución. Y explica allí que relata la historia y veía la diferencia que hay entre una iglesia que está allá en aquel lugar del Asia, del sur de Asia, y la iglesia americana. Entonces, usted y yo todavía estamos a tiempo, y creo que aquí se predica con el deseo de que usted y yo vivamos consagrados, porque cada vez que predicamos es ese propósito, de que nos acerquemos a Dios, que nos fortalezcamos nuestra fe, de que crezcamos espiritualmente. Que crecer espiritualmente, pues eso significa mucho, porque no es solo a través de, tienen que pasar pruebas, situaciones para uno crecer. Lo que les decía, cuando el Señor lo pasa por el crisol es que lo quiere elevar a otro nivel, lo quiere poner en otro peldaño espiritualmente. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, ya casi termino. Dios permite la prueba, pero siempre está a nuestro lado, y de eso ya hablé bastante. La actitud serena de los tres muchachos resalta la ira del pagano y del gobernante. Mire qué terrible. Aquel hombre cambió su rostro, fue desafiado ante la multitud. Era rey y se creía Dios. Y dijo, le dio una oportunidad, tanto quizás porque los conocía. Estos son los que trabajan conmigo. Les voy a dar una oportunidad. Es probable que les tenía cariño, pero les voy a dar una oportunidad porque me han desafiado ante todos. O la otra es que digo, quiero demostrarles a estos quién soy yo. Y ahí la respuesta valiente, valerosa. Mire, estos jóvenes no tuvieron miedo al rey. No tenemos que tener miedo al sistema del mundo. ¿Qué es lo que les dijo Pedro allá cuando lo llamaron al consejo? Les impidieron y les habían azotado para que ya no predicaran en ese nombre. ¿Y qué es lo que les dijo Pedro? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. O ustedes antes que a Dios. No, vamos a seguir predicando. Salieron de allí y ¿qué se fueron? A encuevar, a esconder. Siguieron predicando. Entonces, confiaron plenamente en su Dios. Usted y yo debemos de confiar plenamente en nuestro Dios, independientemente. Mire, hermano, lo que viene ahorita y lo que pronostica, y de acuerdo a las Escrituras, lo que vemos que va a venir a este mundo, y probablemente yo soy de los que creo que nos vamos antes de que venga la tribulación. Ese es el punto de vista teológico que tengo. Que yo pueda estar equivocado, puede que sí, pero hay que estar firmes en todo tiempo. O sea, eso nos lleva a estar firmes. No tuvieron miedo a la muerte. Eso es serio. ¿Quién quiere morir? Pero que Dios nos dé la fortaleza si esto llega a suceder.
Porque yo creo que la iglesia, antes de ser arrebatada, con esto no terminé lo que había dicho, con esto lo termino. Antes de ser arrebatada va a haber parte. Esto se va a poner serio. Esto se va a poner serio. Es que si no se pone serio esto, ¿y cómo vamos a llegar a ese momento espiritual, ese nivel? Si la verdad hay veces podríamos decir que estamos, aquel mensaje a aquella iglesia de Laodicea es para nosotros. No eres ni frío ni caliente, eres tibio. Que Dios nos ayude, hermano, porque estamos a tiempo y este soy yo. Esto es para mí. Esto es para mí. Nadie se sienta señalado. Esto es para mí. Tibio. Que le gusta aquí, que le gusta allá, que quedo bien con el mundo, que quedo bien con la iglesia. Aquí parezco una cosa y allá soy otra. Allá no me conozco. No, en serio. Se mantuvieron en la fe. Gloria a Dios. Aleluya. Y esto es maravilloso. Ahí vamos a ir terminando, estimado. El propósito de los milagros es convencer o conmover al incrédulo. Ahora, Dios así trabaja. ¿Cuándo Él hace milagros? Cuando Él quiere. Pero también tiene que haber hombres que se pongan dispuestos a obedecer su palabra para que el nombre de Él sea glorificado, así como fue ahí en Egipto, así como fue ahí en Babilonia, así como fue en el momento de los persas, allá en Susa, así como lo fue en Roma, porque todo eso quedó registrado. Qué maravilloso es lo que cómo había sido sembrado ese principio allá en su tierra, en febrero, para resistir cualquier acechaza del enemigo. Cómo fue sembrada esa palabra y que iban a aguantar. Y eso la vamos para mí, porque necesario es poder de veras sembrar esa palabra en el corazón de nuestros hijos, seres, hermanos, también de los que no. ¿Qué no quisiéramos, hermanos, que todos nuestros hijos, que nuestra descendencia, por decirlo así, les sirva a Dios con integridad, con un corazón de devoción? Miren, hermanos, yo esto lo digo y probablemente usted ya me lo ha escuchado muchas veces, pero es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, hombre. Es por su infinita misericordia. Si tenemos un día más de vida, es que Él le ha placido. Si se recuerda lo que iba a suceder allá en Sodoma y en Gomorra, es que todos iban a ser calcinados. Pero la misericordia de Dios sacó a 2 de ellos. Bueno, salieron 4. Afligía su alma, dice Pedro. Terrible. Todos los días mirando La nefanda afligía su alma. debemos de nosotros también estar así. Ya estaba por terminar, pero este punto es bien interesante. Vean el versículo 24. Con eso vamos a ir terminando y lo cierro rapidito. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? ¿Qué le había pasado a los que los habían echado? Ellos fueron quemados, imagínense. Ellos fueron quemados. El horno había sido calentado 7 veces más de lo acostumbrado y estaba ahí. Y ellos, los que los echaron, ellos fueron quemados. Pero el rey se asomó y dijo: hombre, he aquí yo veo 4 varones sueltos. Vean, los echaron atados. ¿Se recuerda que los echaron atados? Usted ha leído la historia. No se le ha tocado, pero estaban atados. Dice, y levantó, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño.
y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Qué maravilloso. ¿Quién podría decir? ¿Pudo haber sido un ángel? ¿O Dios le permitió en su infinita misericordia, le dio una teofanía a este hombre? Porque eso ya lo tuvo Josué antes de cruzar el Jordán. Ahí se le apareció, ¿verdad? Cristo preencarnado. Allá, a Moisés no fue tanto así, pero la voz, allá en el monte allá en el monte donde estaba pastoreando, ¿verdad? Ahí se le apareció también una teofanía. Cuando subió al monte a recibir las tablas de la ley también. Bueno, en fin, hubieron varios que vieron esto. Y aquí, ¿qué es lo que dice después? Solo voy a leer esta parte. Entonces se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Vea, hermanos, después de que los había mandado a meter, ahora les dice: salid y venid. Qué maravilloso. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor a fuego. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea, esto ya lo repite, esta es una repetición de lo que había dicho anteriormente, unos cuantos años atrás. Bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron con el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otros dioses. Por tanto, yo decreto que todo pueblo, nación o lengua que digiere blasfema contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Qué maravilloso. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Qué maravilloso. Gloria a Dios, ¿verdad? Esto es maravilloso, estimados hermanos. Eso es lo que va a querer hacer el anticristo también, porque él va a querer hacer una sola religión, ¿verdad? Y eso es lo que hizo Nabucodonosor. Al estudiar bien este capítulo vemos que él quiso hacer una sola religión en su imperio. Probablemente unos adoraban a otros dioses, pero él dijo: no, solo va a haber uno. Dios les bendiga, estimados hermanos. Adelante, la próxima le va a tocar al hermano Abner, así que estamos invitados, y aquí nuestro hermano Robert con nosotros. Voy a dejar eso ahí para que en medio puedan leer. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Señor. La palabra dice que el tema es: Dios cuida a los suyos en la prueba. Damos gracias a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Gerson. Dios bendiga a todos los que